Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bueno, damos gracias a Dios por un domingo más, que estamos juntos aprendiendo su palabra, reuniéndonos como iglesia para alabarle. Hemos cantado, hemos exaltado, qué bonito hemos cantado, escuchando sus voces, mis hermanos, a nuestro Señor. Así que hoy quiero que sigamos estudiando la palabra de Dios en Primera de Samuel. Vayan abriendo su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 11. Gracias a Dios que vamos avanzando también capítulo por capítulo. Recuerden, estamos estudiando el libro de Samuel capítulo por capítulo en su texto de manera expositiva. Así que estamos yendo el capítulo 11, estamos yendo paso a paso. Y gracias a Dios por lo que vamos aprendiendo hasta ahora. El tema de hoy, mis hermanos, de nuestro sermón de esta noche, es test de aptitud. Ya, aptitud con P. Cuando estaba en la universidad, llevé un curso que se llama administración. Son esos cursos de que yo, ¿para qué llevo este curso si yo estudio teología, ¿no? Bueno, al final de cuentas ya voy viendo varias ocasiones que realmente me sirve de mucho. Pero allí en este curso hablamos sobre dos palabras específicamente: actitud y aptitud. Son dos palabras que suenan parecido, pero con un significado muy diferente. La primera es con la C, actitud, y la siguiente es con P, aptitud. Bueno, buscando un poco lo que significa eso, vayamos a ver qué significa primeramente actitud. Cuando hablamos de actitud, estamos hablando hacia la personalidad del ser humano. Ya, la personalidad del ser humano. Tiene que ver mucho con su temperamento como persona. ¿Cómo es? La siguiente, aptitud con P, hace referencia a la manera en cómo una persona resuelve conflictos, pudiera ser, la manera en cómo una persona desarrolla su capacidad para dar solución en diferentes situaciones que se pudiera encontrar. Es decir, actitud, mis hermanos, nos hace ver el carácter de una persona, y ahí vienen esas palabras: esa persona es chévere, es bacán, es buena onda, o mayormente en el ámbito laboral se conoce como es positivo, tiene carácter, o es una persona negativa, es una persona neutra. Ya ahí vamos viendo hacia dónde apunta el asunto, ¿verdad? Esta palabra, actitud, tiene más que ver con el aspecto emotivo de una persona, ¿ok? Y la palabra aptitud con P viene, como ya lo había mencionado, la capacidad de una persona que desarrolla herramientas o va adquiriendo herramientas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, resolver conflictos. ¿Qué tal es esta persona en su capacidad de poder resolver conflictos? Otro es en su comunicación asertiva, si puede comunicarse correctamente sin tener conflictos en ese sentido. Otro puede ser la inteligencia emocional, que hablas con esta persona y puedes hablar completamente sin esa idea de que se vaya a ofender, se vaya a sentir triste, vaya a hacer un alboroto donde no debe de haber. Tiene que haber esas cosas. Y sobre todo, trabajo en equipo. Tienes que trabajar en equipo, tiene que saber trabajar esta persona en equipo. Y en todas estas palabras está el significado de aptitud, ¿ya? De aptitud. Así que, por ejemplo, tú puedes ser una persona muy carismática, muy positiva, buena onda, tienes buena vibra, pero si no sabes comunicarte de manera asertiva, si no sabes resolver conflictos, si no tienes inteligencia emocional, aún más si no sabes trabajar en equipo, no vas a poder lograr los planes o las metas que te propongas o los objetivos. Estas palabras se usan mucho en el ámbito laboral. No vas a poder como equipo, como trabajador, obtener los objetivos que quieres, que deseas. No vas a lograr. Por el otro lado, si tú sabes trabajar en equipo,
si tú te comunicas bien, de manera asertiva con las otras personas, si tú tienes inteligencia emocional y sabes trabajar en equipo, pero tu actitud es pesimista, eres negativo, cara arrugada, así. Emocionalmente, en ese sentido, dime, ¿cómo vamos a lograr algo? Entonces, tampoco puedes lograr tus objetivos, o al menos no de la manera deseada, no con la manera que quieres. Así que estas cosas, cuando lo vemos bien, no solamente se aplica al ámbito laboral, sino tiene que ver mucho también en el ámbito de la iglesia, mis hermanos. Así que el texto del capítulo 11 que vamos a ver en esta noche nos mostrará que Saúl no tenía la aptitud o las herramientas que nos da la capacidad de aptitud. Ya habíamos visto que Saúl era un inepto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ni siquiera era capaz de encontrar los animales de la familia. Rápido quería rendirse ante todo. Seguramente en su actitud pesimista, obviamente, vamos ya, ¿para qué vamos a seguir buscando a los animales? Entonces, Saúl no tenía ni siquiera actitud ni aptitud para cumplir el rol y el trabajo deseado que tenía Dios para él. No tenía. Si Saúl hubiera ido a postular a un puesto de trabajo que pedían eso, tachado, ni siquiera lo hubieran visto. Bueno, solamente tengo cara bonita, soy alto, soy lindo, agrado a los demás y listo. Eso era lo que ponía en su hoja de vida Saúl. No las tenía, mis hermanos. Sin embargo, cuando Dios capacita por medio de su Espíritu Santo, somos más que útiles para su reino. Cuando Dios capacita a sus hijos para algún propósito, aquellos que no reúnen la capacidad suficiente para algo a la vista del mundo, en el reino son más que útiles. En el reino son más que útiles. Y lo que veremos en esta noche, mis hermanos, es que vamos a ver qué es lo que hace Dios en la vida de Saúl que nos enseñan también a nosotros. La obra que Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando Dios llama a alguien para servir, esta persona no puede reunir quizás los puntos para poder servir a Dios, o las capacidades, o las aptitudes. Pero si tú dejas a Dios trabajar en tu vida, Él puede hacer algo maravillosamente en tu vida. Y en esta noche eso es lo que veremos. Por eso, test de aptitud en la vida del rey Saúl. Así que lo que primero veamos es que entendamos el panorama en la que se encuentra el rey Saúl, en donde está iniciando para poner en marcha cuáles son sus capacidades que tiene. Y no hay un mejor panorama que en aquellos tiempos para demostrar la destreza de alguien y el poder que podría tener que desenvolverse en una guerra. ¿Qué tal es este hombre en una guerra? ¿Puede y es capaz de vencer a un ejército enemigo o no? Y eso es lo que vemos en el capítulo 11, versículo 1, por favor. El ataque de un rey de otra nación. Después, capítulo 11, versículo 1 de Primera de Samuel. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Primeramente, no es el hermano Jabes, por si acaso, ¿ya? Es su nación. Por si acaso, para tener en cuenta. Naas, este rey que se nos está presentando, un rey amonita, está prácticamente arriba del Mar Muerto, en la parte sureste, una nación cerca a Israel. Su nombre quiere decir serpiente, Naas, serpiente. Y lo que está haciendo aquí, como algunos comentan, es subir y atacar al reino de Dios. Es subir y atacar al reino de Dios. Sin embargo, como vamos a ver, todo esto, mis hermanos, no sucedió de un momento a otro. No fue casualidad que este rey amonita subiera en ese momento a atacar al reino de Israel. Esto fue dirigido por Dios para capacitar y mostrar que Saúl era el rey de Israel. Y cuando este rey serpiente, vamos a llamarle serpiente víbora,
ya vamos a llamarlo de esta manera, sube para atacar al pueblo de Dios, es decir, acampa, por si acaso no hizo un picnic, ya no hizo un picnic, no es a eso a lo que se refiere el texto, y acampó contra Jabes de Galaad. La palabra mejor sería, se levantaron para atacar, es decir, se pronunciaron que iban a tener una guerra. En aquellos tiempos, las ciudades eran muy diferentes a la nuestra. Cuando tú viajas por la carretera, obviamente hay un anuncio nada más, ciudad Lima, quiere decir que estás entrando a la ciudad de Lima y así sucesivamente con otras ciudades, ¿verdad? En aquellos tiempos era completamente diferente. Las ciudades, o aún las más grandes, eran amuralladas por su alrededor. Esto traía seguridad a la ciudad. Esto traía no solamente seguridad, sino que era una muestra de que esta ciudad estaba completamente establecida. Era una ciudad importante allí. Y Naas, la serpiente amonita, al subir y atacar a este reino, estaba queriendo dar la señal, ok, vamos a hacer una guerra contra ustedes, y eso es lo que queremos hacer. Pero cuando este ejército amonita, mis hermanos, subió, hay muchas cosas más allá que ver. Porque acampar alrededor de una ciudad significa que la ciudad primeramente iba a cerrar sus puertas. Eso nos muestra, número uno, no iba a haber ingreso de agua. Algunas ciudades tenían acceso con agua directa, otros no, pero sobre todo alimentos. Es decir, no iba a haber ingreso económico, ingreso de alimentos, no iba a haber el comercio que se supone que debe haber. No iba a haber movimiento. ¿Y qué pasa cuando los alimentos se acaban? Obviamente la gente se empieza a desesperar, se empieza a morir de hambre, ¿verdad? Entonces la forma en cómo respondieron estos hombres de Jabes de Galaad, estos hombres dijeron, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y ahí su respuesta, haz alianza con nosotros y te serviremos. Mira hasta dónde estaban dispuestos a ir estos hombres de Jabes. Te vamos a servir, pero tienes que hacer alianza con nosotros. Sin embargo, eso no fue suficiente para este rey amonita, porque no era simplemente que le sirvan a este rey. Versículo 2, y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Mis hermanos, este rey quería insultar al pueblo de Dios. Una afrenta que quiero yo realmente, no solamente a ustedes, a todo Israel, de lo que yo soy capaz de hacer a ustedes. En aquellos tiempos, el hecho de sacarle un ojo a las personas, obviamente era una vergüenza. Estaba siendo invalidado para hacer sus labores normales. Y sobre todo, si este hombre era un soldado, y lo que Naas le está diciendo a todo el ejército, yo les tengo que sacar el ojo derecho a ustedes. Yo les tengo que sacar el ojo derecho. Esto, mis hermanos, los está imposibilitando para pelear, para la batalla, para la guerra. Los iba a hacer inútiles. Iban a ser fácil de vencer, iban a ser fáciles de poder ganar a este ejército de Israel. Y eso es lo que querían hacer. Les voy a sacar el ojo derecho. Prácticamente les voy a dejar tuertos. Y no iban a poder cumplir su responsabilidad como soldados. Iban a ser insignificantes, mis hermanos, como hombres, como peleadores para la guerra. Torpes para pelear. Si para caminar nada más, si no tienes un ojo, tienes muchas dificultades para agarrar las cosas, ¿verdad? Para caminar nada más sin un ojo, las escaleras, tiene uno que pisarlo bien porque uno lo siente que está más allá y más acá, para agarrar por allá, para agarrar por acá. Entonces, imagínense, iban a ser estos hombres totalmente torpes para la guerra. ¿Y cómo respondió este pueblo ante esta petición? Lo vemos en el verso 3. Entonces, los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel
y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Esta es la propuesta de ahora, en modo respuesta de estos hombres, de Jabes. Mis hermanos, no sabemos por qué es que Naas accede a esa petición de dejar a estos hombres. Primeramente, bueno, busquen ayuda, por 7 días sobre todo. Este hombre era un guerrero completamente, este rey, pero les da la opción por 7 días de buscar ayuda. ¿Por qué lo hace? No lo sabemos, pero sí podemos al menos pensar que era Dios quien estaba obrando aquí. Ellos querían pedir ayuda primeramente, buscar ayuda. Ahora, ¿qué ejército que se está levantando en guerra para ganar o vencer a otros da ese tipo de opciones? Yo puedo vencerte este mismo día, pero por favor, danos un tiempo para que buscamos ayuda y si obtenemos ayuda, bueno, ahora sí vamos a levantarnos contra ti para levantar. Parecía una táctica torpe, ¿verdad? Pareciera una táctica que no tiene que ver nada con un rey como Naas, un hombre tan hábil, un hombre tan guerrero como él. Él pudo haber matado a todos los de Jabes el mismo día. Pudo haber desaparecido a todo un pueblo. Pero lo que sí sabemos es, mis hermanos, que Dios estaba obrando aquí. Al hacerlo, dar esta respuesta al rey amonita, fue algo que Dios estaba obrando. Y no fue por un día, por 2 días. Fueron 7 días, mis hermanos. 7 días tuvo este ejército de Jabes para que pudieran levantarse en guerra. Y fue suficiente para enviar el mensaje a toda la nación de Israel. Nos están atacando. Estamos completamente en guerra. Dios permitió que este ejército de Naas subiera contra el pueblo de Dios para atacarlos. Qué gran enseñanza hasta aquí, mis hermanos. Cómo es que Dios, en su promesa que había dicho que nunca este reino de Israel, sobre todo, sería vencido, y acá vemos una de las muestras, está siendo atacado. ¿Y cómo están los de Jabes? Están asustados, están tristes, están boquiabiertos porque no entienden qué es lo que está pasando. Y acá podemos ver algo para nuestras vidas, mis hermanos, porque es Dios quien permite las aflicciones en nuestra vida, permite la crisis en nuestras vidas para que Él cumpla sus propósitos en nosotros. Porque hasta ahora es eso lo que Dios está permitiendo. Que este ejército se levante, rodee, asuste, dé miedo al pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios también hace en nuestras vidas. Permita que suceda crisis en nuestras vidas. Permite que el enemigo se levante alrededor de nosotros y da miedo, nos asusta, nos espanta. Ahora, eso no es algo que estoy inventando. Lo vemos, por ejemplo, en Job. Job, un hombre justo ante los ojos de Dios. Y Dios todavía celebra a Job. ¿Has visto a Job? No hay ningún hombre como él en la tierra. Sin embargo, Dios permitió que Job sea atacado. Dios permitió que Job sufra crisis, sufra conflictos en su vida. Y fue tan desgarrador lo que pasó, mis hermanos, que eso es también lo mismo que nos enseña la palabra de Dios en nuestras vidas. Puede permitir que el enemigo se levante en contra de nosotros. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El ataque del enemigo puede formar algo en nosotros. La situación es que en ocasiones nos damos por vencidos rápido. Levantamos la bandera apenas vemos al enemigo alrededor de nosotros. Apenas hay crisis alrededor de nosotros, levantamos la banderita blanca de rendición. Y no somos capaces de acudir a Dios para pedir ayuda. Simplemente nos asustamos, nos espantamos, tenemos miedo y lo que hacemos es rápidamente rendir nuestras vidas. Y es aquí donde entra en toda nuestra escena este hombre que había sido reinado, ahora rey. Pero muchos dudaban de su capacidad. Muchos dudaban de su capacidad, de qué
iba a hacer este hombre con Israel? ¿Sería capaz de reinar a todo Israel? Y aquí podemos ver la reacción de Saúl. ¿Cómo reaccionó el pueblo en general al escuchar toda esta situación, mis hermanos? Como cualquiera de nosotros, con miedo, con temor. Versículo 4. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y ¿qué? Y lloró. Noten cómo reaccionó el pueblo. Alzó su voz y lloraron a Dios. Clamaron al Señor por todo esto que estaba pasando. Obviamente son seres humanos. No solamente es quitarnos nuestra vida, sino que quieren avergonzarnos, quieren humillarnos, dejarnos tuertos, dejarnos inservibles para nuestras acciones o labores. Y aquí es como entra en escena específicamente el rey Saúl. Versículo 5. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Aquí entra Saúl. No estaba en la reunión cuando los mensajeros llegaron, sino que venía de arar la tierra, que estaba con sus bueyes, venía de trabajar en el campo. Recuerdan, su familia se dedicaba al trabajo del campo. Y cuando llega Saúl, encuentra a toda la gente llorando, clamando de miedo, con temor. Y claro, la pregunta es: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que todos están asustados, todos están de miedo. En ese mismo momento, cuando Saúl escucha las palabras de los mensajeros, cuando Saúl escucha todo lo que estaba pasando en la ciudad de Jabes, es allí, mis hermanos, como Dios obra en ese hombre. Versículo 6, una vez más. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Por segunda vez se nos menciona que Saúl, mis hermanos, es lleno en ese mismo momento por el Espíritu Santo, o vino específicamente sobre él el Espíritu Santo. Recuerden, esta venida del Espíritu Santo aquí en todo el Antiguo Testamento específicamente no hace referencia a salvación. Quiere decir capacidad para cumplir los propósitos de Dios para ciertas áreas específicas. Porque a lo largo de todo el texto de Samuel nunca vamos a ver a Saúl como un creyente verdaderamente. Fue un hombre que disfrutó de las bendiciones de Dios, de la capacidad que Dios le dio para hacer diferentes obras a favor del pueblo de Israel. Dios utilizó, mis hermanos, a Saúl para cumplir los propósitos de Dios, para su reino. La primera vez que vino el Espíritu Santo sobre él fue en el capítulo anterior, verso 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, una vez más, y profetizó con ellos. Profetizó con ellos. Esta segunda venida del Espíritu Santo sobre Saúl, mis hermanos, nos muestra que ahora Saúl sería capaz de hacer todo lo que Dios le pidiera, porque Dios estaba con él. Ahora, no vayamos a pensar, por favor, como iglesia en nuestros tiempos, como iglesia de este periodo de la gracia, como iglesia del nuevo pacto, que el Espíritu Santo va a venir de vez en cuando para capacitarnos por algo. No. Usted, cuando es creyente, cuando rinde su vida al Señor por primera vez, el Espíritu Santo viene a morar completamente sobre usted. ¿Sí? El Espíritu Santo viene a morar completamente sobre usted. 100%. No es que viene primero el 50% del Espíritu Santo y después, más adelante, viene el otro 50%, la otra parte. No. El Espíritu Santo viene a morar completamente con usted. Eso es lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Cuando viene a morar con nosotros y lo hace
para siempre hasta que nuestro Señor nos lleve a su reino. Tampoco confundamos con la palabra llenar, porque se ha mal usado, se ha mal entendido la palabra llenar. Una vez ya les conté anteriormente que un hermano de otra congregación me preguntó si yo había sido lleno del Espíritu Santo. Y yo le dije, bueno, yo creo que sí, he sido lleno del Espíritu Santo. Así, ¿y cómo sabes? Bueno, me arrepentí de mis pecados y recibí a Cristo, ¿no? No, eso está mal. Tú aún no tienes al Espíritu Santo. Y imagínense cómo me puse yo. Si yo soy medio morenín, me puse blanco, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo que no tengo el Espíritu Santo? No, es que tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y la interpretación que él tenía sobre ser lleno del Espíritu Santo es que en cierto tiempo de tu vida, en cierta etapa, vienes y eres controlado y empiezas a balbucear o hablar en lenguas y otras prácticas que seguramente hemos visto o hemos escuchado. Y eso no es ser lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Cuando se nos menciona en la palabra de Dios que hombres fueron llenos, fueron controlados por el Espíritu Santo. Fueron controlados y pudieron hacer mejor su servicio a nuestro Señor. ¿Ya? Pudieron servir mejor a Dios. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Cuanto más te alimentas de la palabra de Dios. Cuanto más te alimentas de la palabra de Dios. ¿Sí? No es que el Espíritu Santo ora si tienes que orar y orar y orar y orar y va a venir otra porción del Espíritu Santo sobre ti. No, mis hermanos. Y eso no es lo que está pasando aquí con Saúl. Porque esa venida del Espíritu Santo sobre su vida no significa salvación, significa capacidad para servir en algún propósito que Dios tenía para él. Mis hermanos, Saúl sin el Espíritu Santo era un inútil. Saúl sin el Espíritu Santo era un inepto para los propósitos de Dios. Sin embargo, Saúl con el Espíritu Santo iba a ser capaz de servir a Dios. Y lo vamos a ver haciendo una gran hazaña para el reino de Dios, para sus propósitos. Y esta venida que podemos observar aquí en el verso 6, nos muestra, mis hermanos, que ahora Saúl es capaz de hacer cualquier cosa cuando Dios está de su lado. Saúl es capaz de hacer cualquier cosa porque ahora el Dios, el Señor, el capitán de los ejércitos está con él. Y notemos cómo es que viene este Espíritu Santo sobre Saúl. ¿Vino con debilidad? ¿Vino con tristeza? ¿Vino con agotamiento? ¿Vino con cansancio? Leamos el versículo 6. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, con poder, mis hermanos. Con eso vino el Espíritu Santo. Y en ese mismo momento, Saúl es capaz de hacer todos los propósitos de Dios. No vino con debilidad. Y eso, mis hermanos, es una verdad de cuando Dios nos capacita a cada uno de nosotros, somos totalmente capaces, valga la redundancia, de hacer su obra. De igual manera, nosotros sin el Espíritu Santo no somos capaces de hacer nada. Y la reacción de Saúl ahora es una muestra, mis hermanos, de cómo ahora su corazón está de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. A Dios obviamente no le agradó nada que Naas subiera en contra de su pueblo. Dios le permitió que este rey, esta serpiente, subiera a atacar al pueblo de Dios, pero a Dios no le agradó nada. Y de la misma manera, justamente dice la siguiente parte del versículo 6, y él se encendió en ira en gran manera. Sin el Espíritu Santo, este hombre se hubiera dado por vencido, así como buscar los animales que hemos visto en el capítulo 8, si no me equivoco.
hay un rey que está atacando al pueblo. Bueno, yo me voy a mi casa, voy a seguir arando mis tierras, mis chacritas. Claro, se hubiera dado la vuelta, se hubiera rendido, hubiera tenido miedo, hubiera tenido temor. Pero con el Espíritu Santo este hombre se pone de acuerdo al carácter de Dios. Su corazón se alinea a los propósitos de Dios y él se encendió en ira en gran manera. ¿Cómo está tu corazón alineado a los propósitos de Dios? ¿Cómo está, mis hermanos, tu alma, tu corazón? ¿Te agrada ir a adorar a la iglesia? Dios dice en Hebreos, el Espíritu Santo nos dice que no faltemos de adorar a la casa del Señor, como otros lo tienen por costumbre. Vayamos, adoremos al Señor. Pero ¿cómo está tu corazón con ello? No, hoy día tengo sueño, me voy a dormir hasta tarde. ¿Eso es tu corazón alineado con los propósitos de Dios? ¿Cómo está tu corazón con tu fidelidad ante el Señor? ¿Cómo estás? No, es que hoy día que hace rato estoy viendo ese celular que quiero, pero si doy mi diezmo, me va a faltar, voy a esperar otros meses. Pero es una oferta, si no lo compro ahora ya fue. Ya. Esa cocina, esa ref, está caro. Voy a usar el diezmo. Bueno, voy a usar. Ya el Señor entiende. ¿Se alinea eso con los propósitos de Dios? ¿Se alinea ese pensamiento, esa idea con el corazón de Dios, con los propósitos de Dios? Mis hermanos, aquí Saúl, un hombre que más adelante nos va a decepcionar completamente, pero cuando el Espíritu Santo está con él, es capaz de hacer todo para la gloria de Dios. Y aquí está a punto de hacer algo maravilloso para la gloria de Dios. Así que te dejo esa pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Se alinea ante los propósitos de Dios? Sí, tú que eres creyente, tú que tienes al Espíritu Santo en tu corazón, gobernando, obviamente. Dice Corintios, somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. No ignoremos esa verdad. Claro, algunos viven ignorando que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hacen con su cuerpo lo que quieran. Y actúan como quieran. Porque ignoran esa verdad, desprecian esa verdad. Yo espero que no sea eso, mis hermanos. Que en nuestra vida, al menos en esta noche, podamos decir, Señor, perdóname. Porque he estado tomando mi vida, he estado tomando mi relación como cualquier cosa. Tengo morando al Espíritu Santo en mí. Yo no soy capaz de servirte, pero lo estoy despreciando. Pero lo estoy dejando a un lado. Y aquí vemos a Saúl respondiendo según el carácter de Dios, según el corazón de Dios. Acto seguido, miremos lo que hace Saúl, versículo 7. Y tomando un par de bueyes, le cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Note aquí cómo está respondiendo Saúl, mis hermanos, en ese poder del Espíritu Santo, en ese control del Espíritu Santo. La forma de enviar un mensaje serio en esos tiempos no era la primera vez. De hecho, lo vemos en Josué también hacer eso, en los tiempos de Josué, o en los jueces, perdón. Era una señal, era un símbolo de seriedad. El hecho de partir animales, cortarlos en trozos, era un mensaje. Si ustedes no están de acuerdo con nosotros, esto es lo que va a pasar con los animales de ustedes. Así los vamos a hacer, los vamos a destruir. No era broma, mis hermanos. Y las palabras que utiliza Saúl, noten aquí, es el que no sale en pos de Saúl y en pos de Samuel, añade a Samuel. Al parecer Samuel estaba con él también, o ya había llegado a ese tiempo. Quería ver de repente obrar a Saúl, o Dios lo había enviado para que esté ahí también animando y apoyando a Saúl. Y aquí está Samuel a su lado y Saúl lo usa completamente.
El que no sube con nosotros, vamos a hacer esto con ustedes. Samuel apoyando completamente la idea y el accionar de Saúl. Y eso es una muestra de que Saúl no estaba actuando en su carne, como sí lo veremos más adelante. Es una muestra que Saúl estaba obrando en el poder del Espíritu, estaba obrando según los propósitos de Dios. Y es maravilloso ver cómo los israelitas responden. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. No cayó temor sobre Saúl. ¡Ay, qué miedo, Saúl! ¡Ay, qué es lo que me va a hacer a mí o a mis animales, a mi familia! No, sobre Jehová. Dios mismo estaba obrando en esto. Y lo hermoso es que el pueblo respondió en una sola voz, mis hermanos. Y salieron como un solo hombre. La idea es aquí, estaban unidos. Estaban de acuerdo con la idea de salir y pelear con este ejército pagano que se estaba levantando en contra de Dios. Se unieron para ir a la guerra. Se unieron para pelear completamente. Y en ese tiempo no es que se atacaban con bombas, sin menospreciar la guerra que hay y las causas que obviamente significa de la pérdida de personas. Las guerras en aquel tiempo eran a mano armada, específicamente con espada, cuerpo a cuerpo, mis hermanos. La muerte lo podrías ver y venir frente a tus ojos. Si no eras capaz de pelear, frito, completamente muerto. Y el pueblo estaba unido en esta idea. Vamos, no importa, nos vamos a levantar y vamos a pelear en el nombre de nuestro Señor. Y para que veamos la cantidad de personas que se unieron, versículo 8, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. 30,000 los hombres de Judá. Exactamente 330,000 soldados. Todo el pueblo de Israel estaba unido en esto. Al mencionar el texto esta cantidad de la tribu de Judá, mostraría algún desprecio seguramente por Saúl, porque se nos muestra una cantidad aparte. El texto hace un agregado extra, que hay que tenerlo en cuenta porque más adelante lo vamos a entender. Sin embargo, 30,000 los de la tribu de Judá, para que tengamos en cuenta. Pero juntos eran 330,000 soldados. Una vez reunido el ejército, Saúl entonces envía el mensaje a los de Jabes. Versículo 9, y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales, ¿qué cosa? Se alegraron. Noten estos hombres, se pusieron felices, mis hermanos. Claro, si estaban tristes hasta la muerte. Nos van a matar, llorando, sufriendo. Van a matar a mis hijos. ¿Qué va a pasar con mi familia, mi chacra, todo lo que tengo, mi vida? Pero ahora se pusieron felices. 330,000 soldados se están levantando para ayudarnos y defendernos. Claro, se pusieron felices. Y para suavizar seguramente la alegría que había dentro de la ciudad y para no levantar sospechas de lo que está pasando dentro de la ciudad, noten lo que dice en el verso 10. Y los de Jabes, es decir, los ancianos, los líderes, dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que os parece. Note aquí la estrategia, mis hermanos. No fue una mentira específicamente, fue una estrategia de parte de Saúl seguramente de cómo iban a actuar ahora. Claro, el ejército se encontraba todavía a kilómetros, a millas para llegar. Pero para suavizar, para disimular la alegría que había, que están felices porque van a morir, porque los van a matar. No, era porque los van a salvar, pero la estrategia fue: mañana va a pasar algo entre nosotros y ustedes van a poder hacer lo que quieran. Ustedes van a poder hacer lo que bien les parece con nosotros. Y así que salió entonces el ejército de esa manera. Salieron a pelear y ahí vemos
cómo llegó la sorpresa al pueblo, mis hermanos, de madrugada. Esa fue la estrategia que usó Saúl. La estrategia que había seguramente dirigido, había guiado y lo aplicaron. Versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en cuanto 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, aproximadamente a partir de las 2 de la mañana, de madrugada quiere decir, cuando todos estaban durmiendo, estaban roncando estos soldados. E hirieron a los amonitas hasta que el día se calentó, podría ser hasta el mediodía aproximadamente. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. La idea es aquí que el ejército enemigo había sido destruido. El ejército enemigo, mis hermanos, había sido destruido. Notemos aquí, Saúl no tenía ninguna preparación militar, no tenía ninguna preparación de estrategia, de pelea, de combate, de batalla, ni siquiera política. No tenía ninguna preparación, mis hermanos. No conocía nada de la guerra, no conocía nada de las victorias para llevar a cabo una guerra. Sin embargo, Naas sí era un capitán de guerra. Naas era un experto político, era un experto luchador. Naas era un experto venciendo enemigos. Y aquí lo vemos completamente, en cierto sentido, este hombre confiado por lo que iba a pasar, confiado en que ya iba a ganar la batalla ante un hombre que ni siquiera era capaz de encontrar los animales de su familia. Era bueno nada más siendo guapo, siendo alto. ¿Recuerdan? Eso era lo que ponía en su hoja de vida. Ser un experto, mis hermanos. Pero al parecer se confió. Pero eso es viéndolo en términos humanos. Pero viendo de la perspectiva de Dios, Dios estaba preparando todo aquí, mis hermanos. Dios estaba preparando todo aquí para que Saúl pudiera llevar la batalla, ganar la batalla. Y nos muestra también que Saúl estaba acompañado de aquel que puede vencer hasta sin ningún soldado, de aquel que puede vencer sin ni siquiera usar la fuerza del ser humano. Porque Saúl tenía de su lado a Dios. Saúl tenía de su lado a Dios. Y eso es lo que le había prometido Samuel en el capítulo anterior. Si tú obedeces, Dios estará contigo. Dios te va a usar. Dios te lo dará todo. Dios te dará todo. Y esto es acá una muestra de lo que Dios es capaz de darle a Saúl si éste obedecía. Como hemos leído, fue una gran victoria para Saúl. Y obviamente para todo el pueblo, mis hermanos. Definitivamente ahora el pueblo no tenía dudas de que Saúl era el verdadero rey que Dios había puesto sobre Israel. No había dudas. ¿Por qué tener dudas? Por eso, un grupo de personas, líderes seguramente, se acercan a Saúl, empiezan a hablar de que hay seguramente una tribu que fue desleal contigo en enviar pocos hombres. Esa tribu, esos hombres merecen morir. Esa tribu, esos hombres merecen morir. Seguramente también parte de una cantidad de hombres del capítulo 10, verso 27, que dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. El pueblo sabía quiénes eran estos. Saúl también sabía quiénes eran estos desleales a Saúl y a su reino. Aparte, Judá envía una cantidad minúscula de hombres para la guerra, para la batalla. ¿Qué es eso? Es una ofensa para el rey. Es una ofensa para el reinado. En esos tiempos, para mostrar respeto al rey, se besaba su anillo, se llevaba ofrendas de respeto. Pero hubo hombres que no lo hicieron.
Esos hombres se tienen que matar, dice el pueblo o algunos líderes. Por eso el versículo 12 dice así, del capítulo 11. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Tienen que morir porque han mostrado deslealtad. Sin embargo, aquí, mis hermanos, vemos cómo Saúl responde sabiamente. Versículo 13, y Saúl dijo: no morirá hoy ningún hombre, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. No es día de muerte, es día de salvación. Hoy Dios ha librado a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué vamos a matar más hombres? ¿O por qué vamos a matar hombres, hijos de Dios, parte del pueblo? No. Hoy no es día de lamento, hoy no es día de destrucción, hoy no es día de muerte. Esto era un día de festejo, de gratitud, de alabanza y de gloria a Dios. Eso fue. Y así fue como pasó, mis hermanos. Acto seguido, Samuel entonces, para que no haya duda de que Saúl es el verdadero rey, una vez más, vuelve a reafirmar el reinado de Saúl. Versículo 14. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Ahora sí el pueblo estaba junto. Confirmaron el reinado de Saúl. No había dudas. No había dudas. Gilgal, a la ciudad que Saúl lleva al pueblo, era una ciudad importante dentro de la historia de Israel. De hecho, Gilgal fue el primer lugar al momento del pueblo de Israel cruzar el río Jordán. Acamparon allí. Y eso simbolizaba, con el mensaje de Josué, un nuevo inicio para Israel. Y allí dio las palabras de Dios. Gilgal era un significado de nuevo inicio para el pueblo. Más adelante también Josué levanta allí un altar con 12 piedras ahí que simbolizaba que las tribus estaban unidas y también dispuestos a obedecer a Dios. Significaba un nuevo inicio, y entonces Samuel los lleva a ese lugar, a Gilgal. Vamos allá. Era un lugar estratégicamente para reconfirmar el reinado de Saúl. Y allí los llevó Samuel. Invistieron una vez más como rey a Saúl, mis hermanos. Qué hermoso es poder ver cuando un hombre o una mujer controlado por el Espíritu Santo puede hacer cosas. Qué hermoso. Qué hermoso es poder ver, mis hermanos, y sobre todo saberlo con certeza, que cada uno de ustedes, los que son creyentes, los que han hecho una decisión de seguir a Jesús, de arrepentimiento de sus pecados y servir al Señor, son llenos del Espíritu Santo, capaces para hacer la obra de Dios, mis hermanos. Y aquí en Saúl vemos que él está degustando del poder de Dios, así como ustedes degustaron hoy día los deliciosos platillos. Un pay de limón, qué rico. Arroz con bueno, no sé. Pero muchos de ustedes degustaron esos deliciosos platos. Saúl aquí está degustando del poder, de la mano poderosa de nuestro Señor. Y así, mis hermanos, nosotros también tenemos esa facilidad de degustar el poder de Dios. Ya somos parte del pueblo de Dios. El Espíritu Santo vino en nosotros. No necesitas más del Espíritu Santo. Ya eres lleno completamente. Ya estás capacitado completamente. El Espíritu Santo vive en ti. Lo que te falta es ser controlado por el Espíritu Santo. Así como Pablo también le dice, no sean controlados por el vino, por la disolución. Sean llenos o controlados del Espíritu Santo. Eso es lo mismo que nosotros necesitamos hacer. No necesitas más del Espíritu de Dios. Tienes todo.
Déjate ser usado por Dios. Déjate controlar tu vida para que Él te use. Alinea tus propósitos, alinea tu vida a los propósitos de Dios para que puedas servirle completamente, mis hermanos. No tienes excusa para servirle. No hay excusa para servir al Señor. Puedes hacerlo en donde Dios te ha puesto en tu iglesia local. De repente tienes ese deseo de enseñar a los niños, pero dices, pero yo no sé enseñar, no sé hablar. ¿Qué voy a enseñar? Mis hermanos, tenemos acá la posibilidad de poder capacitar hermanos maestros. El temor, no tengas miedo. El Espíritu Santo va a obrar en medio de tu vida para que puedas impactar a los niños. Te va a capacitar, no solamente espiritualmente, también vas a poder aprender la metodología y la forma para enseñar. Adolescentes, jóvenes, en la consejería, en la enseñanza, en la predicación, en cualquier otra área de la iglesia, el Espíritu Santo te capacita para servirle. Te capacita para servirle. Es que yo no he tenido el poder de Dios. El poder de Dios lo has podido saborear desde el primer día de tu arrepentimiento. Porque desde ese primer día el poder de Dios hizo una obra tan perfecta, única y milagrosa de rescatarte, que estabas de muerto a vida, de perdición a encontrado, a libertad, de esclavo a libre. Si eso no es poder de Dios para ti, yo no sé qué esperas. Yo no sé qué esperas o qué quieres ver. Porque eso es el poder más grande de Dios, al menos hasta ahora, en mí, de las tantas más grandes demostradas en mi vida. Rescatarme de condenado a libre, de muerto a vivo, de perdido a encontrado, sin propósito a tener un propósito para servir al Señor y para dedicar nuestras vidas a Él, mis hermanos. No hay excusa para servir a nuestro Señor. Nuestras actitudes y nuestras aptitudes pueden ser transformadas por Dios y otorgadas a Él para que Él lo use para su reino. Puede que tú tengas buenas actitudes para servir al Señor. Eres positivo, todo lo que tengas. Puedes seguramente tener hasta buenas aptitudes. ¿Pero por qué no estoy sirviendo al Señor? Bueno, puede que estés tú dependiendo de eso para servir a Dios. El Señor tiene que hacer una obra en ti, porque no dependes de eso, porque Saúl, así tuviera todas las capacidades, mis hermanos, él no hubiera podido vencer a ningún hombre si no tuviera el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo tuvo que transformar en ese momento a Saúl, y él estuvo más que dispuesto, disponible para servir al Señor. De esa manera tú puedes tener todo, pero Dios igual tiene que transformarte. No tienes nada de repente. Notas que en tu carácter eres negativo, eres pesimista. Tampoco eres fácil de dar soluciones prácticas. Tampoco eres capaz de comunicarte asertivamente. Tampoco eres maduro emocionalmente. Tampoco. Una desgracia, como quien diría, mis hermanos. El Espíritu Santo también puede capacitarte para todo ello. El Espíritu Santo puede capacitarte para todo ello. Yo les aseguro que aquí, en este lugar, estamos varios, incluyéndome, cómo el Espíritu Santo es capaz de transformar todas esas áreas para su servicio. Todas esas áreas para su servicio. No hay excusa para servir a nuestro Señor. Así que pregunta a tu líder, ¿en qué puedes servir? Pregunta, ¿en qué puedo servir? Tú también pregunta al Señor, Señor, de repente mis actitudes y mis capacidades están mal, no están alineadas a tus propósitos. Porque uno puede estar, yo no soy negativo, yo no soy pesimista. ¿Qué, no te das cuenta? Nadie quiere trabajar contigo. A mí la gente me ama. ¿No te das cuenta?
Pregúntale al Señor primeramente. Pregúntale al Señor primeramente. Di como David le dijo al Señor: Señor, muéstrame si hay pecado en mí. Porque a veces el orgullo puede ser tan grande que ni siquiera nosotros mismos podemos ver el pecado en nosotros. Y estamos creyendo que no es pecado. Preguntémonos: Señor, muéstrame mi pecado. Segundo, pregunta a tu líder. Alguien cercano de confianza, de líder a líder. ¿Puedes mostrarme si hay algo en mi actitud o mis aptitudes que puedo cambiar, o mis capacidades que tú estás viendo que están mal en mi vida y que no están bien? Hasta preguntar, mis hermanos, a aquellos que sirven con nosotros: tú, fulano, ¿puedes ver algo en mí que necesito cambiar? Que tú ves que está mal, que es pecaminoso, obviamente. Teniendo en cuenta eso, si es pecaminoso. Busquemos, mis hermanos, esa manera para que podamos servir mejor a nuestro Señor, y sobre todo pidamos perdón. Seamos honestos, pongámonos una dosis de sinceridad en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea quien obre en nuestros corazones. Saúl fue capaz de servir, de ser usado por el Señor para hacer una gran obra. Ya lo hemos visto. Ustedes también, yo también, nos incluimos todos. Pero analicemos que puede ser que por nuestro pecado el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Todos nosotros podemos servir a Dios. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra, cómo nos muestra lo que tú puedes hacer con hombres pecadores, con hombres débiles, con hombres ineptos. Pero cuando tú los usas, cuando estos son dirigidos por tu Espíritu Santo, oh Señor, son capaces de hacer grandes cosas. Y no damos gloria a los hombres, damos gloria a ti. Así como tú obraste en Saúl, Señor, yo te pido, obra en nuestras vidas. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestras vidas, Padre Santo, para servirte. Desde lo más mínimo hasta lo más grande que pudiéramos ver, queremos ser usados por ti. Oh, queremos saborear cómo tú usas a hombres débiles para hacer grandes obras, oh Señor. Como dice tu palabra en Corintios, tú usas a los débiles, tú usas a los más insignificantes, que somos todos y cada uno de nosotros, para avergonzar a los más grandes conocedores. Usa tu Espíritu en nuestras vidas, así como lo haces en aquellos que entregan su vida para servirte, Señor. O muéstranos si estamos fallando en algún área de nuestras vidas, en el cual creemos que ya lo tenemos todo y que no necesitamos tu Espíritu para servirte. Perdónanos por ese orgullo, perdónanos por esa soberbia. Pero también perdónanos, Señor, si estamos obrando en desconocimiento, en el cual no estamos dispuestos a que tú transformes nuestras vidas y nuestro carácter. Oh Señor, obra en nuestras vidas. Gracias por este precioso pasaje que nos das. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.